Bienvenidos, hoy vamos a continuar, para aquellos que ya participaron del webinar anterior, vamos a continuar con la herramienta Maestro Live en su versión 2020.2. Esta es la última versión que tenemos a la fecha del Maestro Live. A partir de acá vemos nuestro preview, a partir de la producción que fuimos revisando en el webinar anterior, donde vimos qué es un action, cómo puedo enviar un export desde un action y cómo puedo utilizar un GI, un parámetro GI, para poder alimentar ese action desde la interfaz. A partir de esa producción de deportes, hoy vamos a dar un paso más. Si ven, mantenemos el escudo local y el escudo visitante y los scores y las ubicaciones, tal como, pero agregamos a la derecha cada uno de los jugadores y su foto respectiva. Esto es otro de los errores que usualmente pueden suceder en esas producciones deportivas dinámicas y densas. Digamos, cuando tenemos un partido a las 2, tenemos uno a las 5, tenemos otro en una señal secundaria, uno a las 3:30, y hay que tener todos nuestros Maestro Live y todos nuestros engines preparados para lanzar toda la data que viene siendo alimentada de una base de datos. Entonces, ahora no solo el operador digamos, se dificulta que él cometa un error al tipear, porque esos datos vienen ya ligados de una base de datos donde se confirma el 11 titular, sino que ahora esos datos también incluyen, o incluyen mediante una lógica, la imagen del jugador. Y no solo incluyen ya la imagen del jugador, los datos, sino que también ustedes pueden ver en la interfaz la imagen. Entonces, ya no debería de suceder, o por lo menos se minimiza la probabilidad de error, el hecho de enviar una gráfica, enviar el 11 titular a la cancha y que salgan un equipo que no es el que juega en ese momento. O que aparezcan todas las fotos de los jugadores y una de ellas no estaba, entonces nos da error en la gráfica o muestre un rectángulo blanco sin textura. Con esta nueva interfaz del Maestro Live es fácil ver antes de enviar al aire que todo esté correctamente seleccionado, que todo esté en su lugar y se envíe al aire con tranquilidad. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo funciona esta gráfica, qué animación extra incluyen esta tabla de jugadores, el 11 local y el 11 visitante, y vamos a ver cómo podemos construir un panel que muestre mismo a los jugadores. A los que ya estuvieron en el webinar pasado, si recuerdan, teníamos la lógica, vamos a ir a Edit Mode, la lógica de toda nuestra gráfica estaba dentro del botón Versus. De nuestro botón Versus, nosotros teníamos en el Cube la carga de la escena y tenemos 4 grupos separados por el diseño general de la interfaz. Tenemos un grupo que tiene los datos del partido, que tiene, si ven en la gráfica, yo tengo Stamford Bridge, London. Y en el Send Export, cuando yo envío el export del text location name, envío, si ven aquí, envío el GI Home Field y el GI Home City. Estos dos datos vienen de la base de datos. Entonces ya se incluyen en el gráfico Home Field, Home City. Y queda Stamford Bridge, London. Por debajo tenemos otro export que es el text main title. Ese es simplemente la liga y el partido. Y en la lógica de nuestro botón, en el equipo local o el equipo visita, tenemos 3 send exports. Tenemos, disculpen, 2 send exports y un set global parameter. Ese era el corazón de nuestro gráfico. El corazón de nuestro gráfico se alimenta más que nada, o sea, toda esta producción se alimenta más que nada de un set de parámetros globales. Recuerden que tenemos dentro del action, podemos crear GI o llamémosle parámetros internos al action, y por fuera del action ya se pueden crear unos parámetros globales que se utilizan en toda la producción de Maestro Live. Entonces, ese set de parámetros globales
nos va a ayudar a ir moviendo el dato desde la base de datos y ir seteándolo en los diferentes actions y en las diferentes visualizaciones que necesitamos de nuestra interfaz. Voy a mostrarles la lista de parámetros globales. O sea, esos son variables a las cuales nosotros les vamos a ir leyendo o vamos a ir escribiendo valores en nuestro parámetro global. Es el famoso set and get de cualquier lenguaje de programación. Siempre dentro de una variable nosotros leemos el dato de la variable o escribimos en la variable. Y eso es lo que hacemos con estos parámetros globales en el Maestro Live. Entonces, ¿qué tenemos como parámetro global? Tenemos todas las texturas de los jugadores locales y todas las texturas de los jugadores visitantes. Tenemos una textura general del equipo away, que viene a ser la que está marcada, la que está con el escudo, y tenemos una textura del equipo visitante. Y después tenemos el nombre del equipo visitante y el nombre del equipo local. La textura de back y el emblema y los dos escudos. Entonces, si yo voy a mi imagen, veo para confirmar que en Liverpool, en las propiedades del widget de Liverpool, estamos seleccionando el parámetro Texture Away. Si voy a mi Global Parameter, tengo Texture Away, seguramente el escudo del Liverpool. Tenemos el escudo del Liverpool. Ahí, voy a abrir la lupa para que se pueda ver, pero tenemos en File Texture Sports, tenemos el escudo del Liverpool. Entonces, así van a funcionar nuestros parámetros globales. Tenemos una lista de parámetros globales, es una variable que escribimos y leemos de ella, y con eso alimentamos toda la interfaz. Estos parámetros globales, como bien dije, se van a alimentar de la base de datos. Todos estos, el 11 local y el 11 visitante, más dónde es que juegan la ciudad y los nombres de los dos equipos con cada una de sus texturas, vienen de una base de datos para evitar o al menos minimizar la probabilidad de error en la producción. Y aquí tenemos arriba a la derecha, y es el primer elemento que vamos a revisar en profundidad hoy, y es la base de datos de los equipos. O sea, tenemos una lista en modo de iconos, tenemos todos los escudos de los equipos de la Premier League. Entonces, ¿cómo logramos nosotros tener los escudos acá? Lo hicimos de la siguiente forma. Lo primero fue seleccionar un data group. Vamos a ir a Controls y seleccionar Data Group. Entonces, una vez que tenemos el Data Group, tenemos que ir a editar el Data Group. Vamos a editar el Data Group. Como estamos en el Data Group, tenemos en el sector izquierdo los detalles y unas funcionalidades avanzadas que vamos a ver a continuación. En el sector derecho tenemos las bases de datos que están en el Data Manager, se manejan desde el Data Manager, y podemos seleccionar la base de datos y crear un query. Para este caso vamos a utilizar la base de datos test, que tiene listados, y déjenme abrirla para que la vean con claridad. Tiene listado los equipos con los nombres de los jugadores, 5 suplentes que se pueden agregar, el nombre del director técnico, y después tienen el estadio donde se juega, algunos de ellos, y tienen todas las ciudades donde se juega. Entonces, con esta base de datos, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a alimentar nuestra gráfica. Si bien acá tenemos la hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Vamos a utilizar en este caso la hoja 1 donde están todos nuestros equipos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar este test. Este test lo agregamos como un Excel y simplemente buscamos la ruta. Le pusimos un nombre y listo. Ya tenemos nuestra base de datos agregada a la producción, pero no agregada aún
a nuestro query. Entonces, una vez que tenemos la base de datos, seleccionamos y ahí tenemos que hacerle un query a esta base de datos agregada en el Data Manager. El query que vamos a hacer ahora va a ser un select. Ahora tenemos un wizard para poder simplificar la escritura de los queries. Entonces vamos a hacer un select. Vamos a hacer all, el asterisco, from, y ahí ya cuando tipeamos el corchete, encontramos hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Entonces vamos a seleccionar todo de la hoja 1. Bien. Chequeamos la sintaxis y ejecutamos el query. El query nos trae, tal como vimos en el Excel recién, nos trae de los índices del 0 al 19, son 20 equipos en la primera columna. En la segunda columna tenemos los nombres de los equipos, y de la columna 1 a la 11 tenemos los jugadores. Luego tenemos las 5 columnas libres para los suplentes, una columna para el director técnico, y el estadio donde se está jugando, o donde se va a jugar el partido, o más que nada es el estadio donde juega ese equipo. Entonces, cuando ese equipo es seleccionado como local, y yo selecciono a Chelsea como local, entonces voy a tomar de esta base de datos el field Stamford Bridge y la ciudad Londres. Y ahí voy a rellenar todo. Voy a rellenar que Chelsea es el local, voy a rellenar la imagen de fondo, que es la de Stamford Bridge, voy a rellenar los exports Stamford Bridge y el export de la ciudad. Ahora pasemos a este que tenemos creado, donde les quiero mostrar que haciendo nosotros ese mismo query, lo que le vamos a decir es lo siguiente. Vamos a tomar como el valor de nuestra columna, o sea, lo que se va a ver en la interfaz, lo vamos a decidir en este dropdown. Entonces tenemos el value column. Y acá podemos nosotros elegir cualquiera de las columnas, pero queremos que se despliegue la columna Teams, que es donde están los nombres de nuestros equipos. Ahora, bien, nosotros no solo tenemos los nombres, para que esa interfaz sea más rica visualmente, decidimos no solo ver los nombres de los equipos, sino ver los escudos, donde sea fácil decir, bueno, juega Chelsea contra Everton. Entonces fuimos a editar nuestra opción de visualización, digamos, nuestra interfaz de visualización. Tenemos en Edit, acá ahora tenemos el editor de columnas, donde nos va a permitir definir el tipo de dato que yo quiero visualizar en mi interfaz, sea texto, image path o image binary. En este caso vamos a elegir image path. Y en este editor de columnas, o sea, en este editor que nos permite transformar cómo se ve nuestra interfaz de la base de datos, nosotros tenemos una tabla de conversión. O sea, podríamos definir cada uno de los valores, cuando llega un valor de entrada, definir cómo es que sale. Y esto lo podríamos hacer para varias filas. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es definir que es un image path y abajo agregarle un prefijo y agregarle un sufijo al valor que tomen en la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Yo tengo guardado en mi... Si voy a mis carpetas, lo que puedo ver es que tenemos dentro de Sports, Files, G, Texture, Sports, o sea, dentro del proyecto que estamos manejando, tenemos las texturas de cada uno de los equipos, o sea, las texturas del escudo de cada uno de los equipos, y están nombradas por el mismo nombre del equipo. O sea, la textura del Arsenal es arsenal.png, la textura de Brighton es brighton.png, y así cada una de ellas. Entonces, simplemente tomando el valor de la base de datos y agregando como prefijo la ruta de donde están las imágenes y como sufijo la extensión de la imagen, nosotros podemos transformar a la interfaz de nuestra base de datos en una interfaz que no muestre listados los nombres de los equipos, sino que muestre los escudos, o sea,
el escudo del equipo en vez del nombre. Incluso podríamos hacer que muestre los dos a la vez para que sea más claro para el operador. Entonces ahí acá agregamos GProjects Demo, Sports Demo, texturas Sports, y cada vez que tome un valor, o sea, para cada uno de los valores de la columna Teams, voy a ir agregando Arsenal, Chelsea, Fulham, Everton, Liverpool, y va a ir rellenando esta base de datos. Entonces, una vez que tenemos nuestra base de datos seleccionada y nuestro resultado de los queries, nosotros decidimos la columna. Bien, ya voy a cancelar, les quiero mostrar las opciones que tenemos de visualización con esa columna. Nosotros dentro de las propiedades del data group tenemos el layout aquí encima. Y en el layout nosotros podemos definir que se vea como un table, y acá vemos la textura en pequeño y el nombre del equipo. Voy a agregar un modifier. Tenemos las texturas y el nombre del equipo. Luego tenemos lista, que ahí podemos ver, es similar, simplemente lo divide, ya no es una tabla, sino que está dividido por listas, podemos tener más separados. Luego tenemos tiles, y estos son una lista, pero manteniendo la imagen de la textura, lo ven ahí. Y el que a mí me gusta para seleccionar, que es icons. Eso ya es a gusto personal, pero me gustan los icons, los tengo ahí, los veo todos. Ya sé que puedo verlos todos en una interfaz, a diferencia de, por ejemplo, Tiles, que bueno, me ocuparía más de mi interfaz, yo no necesito saber el nombre, hago todos los fines de semana esta liga, entonces tengo icons, simplemente selecciono los dos equipos y listo. Una vez que tenemos todos nuestros equipos, en nuestro gráfico, logramos esta funcionalidad. Yo hacerle clic al primero, por ejemplo, si hoy juega Arsenal-Everton, le doy clic a Arsenal y luego le doy clic a Everton. Y listo. Esa vendría a ser la funcionalidad de nuestro data group. Nosotros ya vimos la parte visual, ahora a continuación vamos a ver cómo lograr esa funcionalidad. Vean que el operador simplemente lo que tiene que hacer es, noten toda la interfaz. Tenemos Stadium London, tenemos los dos escudos, tenemos cada uno de los jugadores del Arsenal con su imagen, y cada uno de sus nombres, y tenemos el fondo, un fondo genérico en este caso. Ahora, si yo doy clic en Chelsea, vean que acá tengo Selected 0 de 2, todo esto es la antesala a explicar el funcionamiento. Pero vean que tenemos Selected 0 de 2. Entonces, haciéndole clic a Chelsea, pasamos a Selected 1 de 2. Si ven, cambió el escudo del Chelsea. Ahora ya no jugamos en ese estadio genérico que tenía una foto en blanco y negro, sino jugamos en Stamford Bridge. Misma ciudad, eso se mantiene. Cambió la imagen de fondo. Ahora tenemos una imagen que nos pone mucho más en contexto a la hora del partido. Y seleccionando el segundo, por ejemplo, podemos decir que juegue contra Manchester United, tenemos que también cambia el escudo, no cambia la imagen, porque esta es la imagen donde juega de local, no cambia el estadio ni cambia la ciudad, porque es donde se juega de local, pero sí cambian las texturas de cada uno de los jugadores y cambian los nombres de cada uno de los jugadores. Y ya volvemos al 0 de 2. Si yo ahora seleccionase, supongamos, Liverpool, Chelsea, entonces cambiaría todo. Nos fuimos a Anfield Road, la imagen de fondo pasó a ser Anfield Road y estamos ahora en la ciudad de Liverpool. Incluso podría ser, y eso ya a gusto personal, se podría automatizar, podríamos cambiar el color de la placa, el color de la interfaz en su totalidad. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos transformar un Excel perdido en una carpeta de nuestro disco en un data group en nuestro Maestro Live que muestra cada una de las texturas y cada uno de los equipos que están en ese Excel y que con un clic y otro clic nos cambia todo el comportamiento de nuestra interfaz? Bueno. En nuestro data group Teams vamos a editar y ahí si vemos
en el sector izquierdo de nuestra interfaz de edición, vemos que tenemos el value column que seleccionamos con teams, que tiene nuestro prefijo y nuestro sufijo, y vemos el display column, que en este caso no lo estamos utilizando porque elegimos tiles como ejemplo, pero en las otras, en el modo lista sí se utilizan teams value y teams. Icons, perdón. Ahora, volvemos. En el first selection, van a ver acá que podemos agregar varios selections, pero en el first selection, y es lo que detalla acá abajo la interfaz del data group, el 0 de 2, nosotros vamos a escribir, le decimos el set, de ese set and get que les mencioné antes, vamos a hacer un set en un parámetro global. ¿En cuál parámetro global? En el home team. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y esto explica el hecho de que nosotros tengamos el display column sin prefijo ni sufijo. ¿Qué es lo que yo quiero realizar acá? Quiero que el parámetro global home team tome el dato de lo que yo haya seleccionado, a lo que yo le he hecho clic arriba recién, que tengan el display column 1, o sea, que es el nombre del equipo. Entonces, cuando yo hago clic por primera vez en un equipo, lo que está haciendo está diciendo, bueno, en esta base de datos, el nombre del equipo es Arsenal, vamos a escribir en el parámetro global home team Arsenal. Y eso es lo que hace básicamente. Escribe home team en Arsenal. Y abajo le selecciona al action versus, o VS, que era el corazón de nuestro gráfico, y le envía un control Q. Lo mismo hace en el segundo clic. O sea, en el segundo clic va a seleccionar el Global Export Away Team y le va a escribir lo que está en el display column. Entonces, cuando yo selecciono Arsenal primero, hago clic, va a Arsenal a Home Team. Y hago clic en el segundo, selecciono Everton y va Everton al Away Team. Entonces ahí ya tengo armado mi Home Team y mi Away Team. Una vez que tengo estos dos, le hago Q nuevamente a mi botón BS, selecciono mi BS, mi versus, y ejecuto el comando Control Q. También podría ejecutar Control Play o Control Q and Play. Eso depende de la lógica que se esté, digamos, desarrollando, diseñando. Entonces, recuerden, cuando hago clic en el primero, 0 de 2, hago clic en el primero, me lleva Arsenal a mi Home Team. Y le da Q a mi botón de BS. Y cuando hago clic en el segundo, voy a seleccionar Everton, me lleva Everton a mi Away Team. Y estoy en el estadio de Arsenal, que no tengo el nombre de la base de datos, pero sí en la ciudad de Londres. Entonces, ¿qué es lo que hace mi BS cuando yo le hago Q? Yo ya estoy seteando mi parámetro global de mi equipo local y de mi equipo visita. Pero mi BS va a agregar un paso más. Mi BS, como habíamos visto al principio, va en el Q on Select, va a cambiar los datos del diseño, va a cambiar los datos del partido y va a cambiar los datos tanto del home team como del away team. Vamos a subir este para que vean. Yo los divido en grupos. Para esto es simplemente para tener orden. Si ven, son muchos los exports que hay en esta escena. Entonces, para poder dividir, yo lo que hago es utilizo un grupo y coloco dentro del grupo los send export o los set global de las diferentes categorías. Digamos. Entonces, el primer send, cuando hago Q, cuando yo selecciono Arsenal, Chelsea, estoy escribiendo mi parámetro global del nombre del equipo, pero también haciendo Q en este action, que va a Design y envía el Send Export, el color template que ya lo tiene, y envía el Texture Back, el que tenga como home field. O sea, no solo tengo de Arsenal el escudo, sino que también envío el export con el parámetro global home field. Luego tengo seteo el global parameter, el texture back, con el home field, o sea, hago las dos cosas a la vez, y seteo el global parameter, el proxy. Eso es simplemente para verlo en la interfaz. Entonces, eso tengo en mi diseño, cómo cambia la foto de fondo según cuál sea mi equipo local. En el partido, lo mismo. Tengo home field y home city. Estos dos parámetros
estos dos parámetros GI vienen ligados directo de la base de datos de este botón BS. Si ven, el botón BS también tiene un query a la base de datos que les da simplemente con el nombre del equipo local. O sea, yo tomando el nombre del equipo local, tomo el Arsenal. Ahora vamos a revisar eso. Quiero llegar al Home Team. Entonces, una vez que definí el diseño y el partido que se juega, tenemos en el Home Team el Send Export del equipo, que lo va a marcar en la escena, y el Send Export de la textura. Entonces, esta textura, la abro acá, esta textura se va a rellenar de la siguiente forma. Es muy similar a los jugadores. Yo tengo en G, Projects, Demo, File, Text, Sports, y acá tengo todos los nombres de los equipos. Entonces, con Home Team, esto lo que está haciendo, está escribiendo Arsenal, digamos, está escribiendo así. Arsenal.png y ahí envía Arsenal.png. Y lo último que hago es escribo el texture home, escribo exactamente lo mismo. O sea, envío el export y escribo el parámetro. Tengo que hacer esas dos cosas. ¿Y por qué tengo que hacer esas dos cosas? Porque ahora ya no me basta solo con definir cuál va a ser la textura que va a mi gráfico, sino cuál es la textura que va a mi interfaz. Y este MISC, esta imagen que yo estoy seleccionando acá, vamos a seleccionar una nueva, tomamos una nueva, esta imagen está leyendo de Home Team Emblem. Entonces yo tengo que hacer un set de un parámetro global, o el texture, tengo que hacer un set de un parámetro global, la textura de Home o del Home Emblem, no solo al export, sino al parámetro global. Tengo que juntar ese dato y enviárselo a los dos para alimentar mi interfaz y para alimentar mi gráfico. Bien. Lo mismo hago, en este caso, para el awaiting. Envío los exports y marco el parámetro global. Entonces, de esta forma, logramos que al seleccionar el primer equipo, selecciono el home team, selecciono el segundo, selecciono el away, y le hace queue a este action que define dónde se juega, cuál es la textura que va de fondo, y define, reescribe esos parámetros globales de textura con el fondo con los escudos de la visita del local. En Data, el BS, al hacer queue, él también tiene un query. Y este query tiene una particularidad que vamos a ver ahora y la vamos a ver más en detalle cuando veamos cómo hicimos los jugadores. Entonces este query tiene la particularidad, yo selecciono el mismo test y voy a hacer un select all, voy a abrir voy a hacer un select all de la hoja, donde en la hoja.teams, o sea, en la columna teams de la hoja 1, el equipo sea igual a y un signo de interrogación. ¿Qué es ese signo de interrogación? Ese signo de interrogación es un key, y lo hemos definido acá abajo. Yo definí en mi lista de keys un key con nombre Home Team Key. Y ese va a ser el valor que tenga mi Home Team Key, que equivale a este signo de interrogación. Acá es como si estuviese escrito Home Team Key. Apareció un signo de pregunta y va abajo a la lista de keys, toma el primero y dice ¿quién es Home Team Key? Y Home Team Key, en efecto, es Home Team, que lo definimos al hacer clic primero en el data group. Entonces hacemos clic en el data group, definimos Home Team, y cuando le damos Q, porque hacerle clic en el data group no solo rellena ese global export, ese global parameter, sino que también le hace Q a este action dice, Home Team es Arsenal. Perfecto, si Home Team es Arsenal, entonces yo voy a rellenar mi query y voy a seleccionar todo de la hoja 1, donde en la columna Teams diga Arsenal. Y una vez que encontramos eso, ejecutamos,
Y acá abajo aparece Arsenal, cada uno de los jugadores, el estadio y la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este BS para complementar, para terminar de armar la estructura? Es arrastramos nuestro estadio. Nosotros tenemos creados dos GI, que los vimos al principio, el home field y el home city. Entonces, lo que hacemos es arrastramos a home field el resultado del primer query en la columna field, el campo 0. Nosotros sabemos que si solicitamos de la base de datos todo lo que tenga nombre bajo la columna Teams Everton, nos va a llegar una sola línea, porque hay un solo equipo que se llama Everton, que va a tener en la columna field y en la columna city, va a tener el estadio donde se juega y la ciudad donde se juega. Entonces, nosotros tomamos de ese query la posición 0 y la posición 0 de cada una de las dos columnas. Y ahí rellenamos tenemos nuestros dos GI, y al enviar el diseño tenemos nuestro GI home field y nuestro GI en el partido tenemos home city. Tenemos a los dos. Tenemos a la cancha donde juegan y tenemos a la ciudad donde se juega. Entonces, hay parte del flujo que viene por los parámetros globales. Cuando yo hago clic, todo lo que yo quiero trabajar, o sea, todos esos datos que yo quiero que trabajen con varios de los actions o de los data groups que tengo en pantalla, los escribo, hago el set and get de parámetros globales. Lo que es interno a un action, hago el set and get de parámetros de GI. Entonces, una vez que tengo seleccionado el parámetro global con mis dos equipos, yo puedo utilizar para hacer un nuevo query, yo selecciono Chelsea, puedo utilizar para hacer un nuevo query de ese Chelsea, ese parámetro global, ahora home team es Chelsea, si ejecuto, ahora es Chelsea. Y en estos dos datos vamos a tener el estadio del Chelsea, Stamford Bridge, y Londres. Y listo, ya tengo toda mi gráfica armada, simplemente seleccionando 1 y 2. Bien, ahora rápidamente voy a intentar construir, porque una vez que nosotros hacemos estos dos clics, envían el queue a este action, pero este action BS, si ven al final de toda esta historia, envía un queue a players. Y ese es el nuevo botón que tenemos hoy. Players. Nuestro nuevo action es players. Entonces le va a enviar queue a players. Vamos a ver qué hace players. Players, si vemos aquí, lo que va a hacer es, en el queue, va a escribir los nombres, los GI de cada uno de los jugadores. Entonces nosotros tenemos parámetros globales creados en este action para cada uno de los nombres de los jugadores, home y away. Entonces, al hacer queue tengo dos grupos, home team y away team. En el home team lo primero que hago es chequeo si la imagen que me enviaron, y la imagen se constituye por la misma ruta que estamos utilizando, /players. Vamos a verlo acá. Tenemos la misma ruta que estábamos utilizando, /players, el nombre del jugador.png, y si vamos a nuestra carpeta y vamos a players, vemos que tenemos un montón bueno, tenemos a todos los jugadores con su nombre y tenemos un photo missing, por las dudas de que tengamos alguno perdido. Entonces, rellena esto, lo rellena, supongamos, viene y pone, cuando está en el Manchester, Cavani. Cavani.png, va y busca a Cavani.png. Entonces, eso lo hace en el queue. Y lo hace para cada uno de ellos. Hace un send export y hace un send export de los números. Entonces, un send export de cada una de las texturas de los jugadores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y en el play, bueno, reproduce una animación y le hace stop a la animación de los jugadores.
todos estos GI se alimentan naturalmente de la base de datos, ¿no? Estos, cuando yo le hago queue a este action, hay un query, hay dos queries, hay un query para home team y hay un query para away team. Entonces, misma historia repetida. Vean que siempre es el mismo concepto. Tengo una base de datos y hago un query, ese query lo alimento o sea, lo termino, concluyo de escribir ese query con un parámetro global. En este caso el parámetro global va a ser un home team. Entonces tomo el parámetro global home team y al ejecutar query aparece Arsenal y el query 2, puedo tener dos queries o más, puedo tener la cantidad de queries que quiera. Tengo el query 1 y el query 2 que toma away team y me da Chelsea. Entonces, en cada uno de estos GI, yo le digo, bueno, en el home player 01, escribí el dato que esté en el query 1, en la columna 1, en la posición 0. Entonces me va a escribir Mendy, que es el arquero. Y así para cada uno de los jugadores. Y si ven, cuando comienza el primero del away player, es todo igual, pero del query 2. Yo tengo un query 1 y un query 2, que son exactamente iguales. La única diferencia es que el query 2 tiene away team y el query 1 tiene home team. Entonces, al ejecutar el query, me aparece en uno Arsenal, y al ejecutar el query en el otro, me aparece Chelsea. Estos queries rellenan esos parámetros GI y esos parámetros GI se envían con el export. Entonces, una vez que tengo todos estos parámetros GI, yo puedo ir, voy a sacar esto que me sale loco, yo puedo ir y decir, bueno, comencemos uno de cero. Puedo tener, por ejemplo, vamos a hacerlo acá de cero. Vamos a armar mi grupo, así como lo tenemos ahí. Vamos a crear un nuevo action, o vamos simplemente a copiar este action de players, con control lo copiamos, o sea, duplicamos el action, y este action, cuando lo seleccionan, ven que en las propiedades de input, tenemos a todos los GI. Entonces simplemente podemos tomar el primer home player y arrastrarlo, y ahí lo tenemos. Tenemos a Allison. Ahora, si queremos tener la imagen, arrastramos la imagen y vemos que esta imagen solamente se puede, en las propiedades, solo se pueden seleccionar un parámetro global. Y en los parámetros globales nosotros teníamos la imagen de cada uno de los jugadores. Entonces seleccionamos el home player texture. Y eso para cada uno de ellos. Vamos a player, vamos al input, vamos al 2 y luego seleccionamos el widget de imagen y dentro del widget de imagen, en las propiedades, seleccionamos el home player 02, la textura. Recuerden que esa textura vive en un parámetro global para que podamos seleccionarlo de la imagen, y esa textura yo la estoy enviando desde acá. Cuando yo chequeo si mi player name existe, si existe mi player name, o sea, la textura del player name, yo envío para cada uno de ellos, para el del 1 al 11, la textura del jugador que va en ese que provino de esa columna, la columna 09 del query. Ahora, si no llega a existir una de mis texturas, yo ya envío todas como photo missing, photo missing, photo missing, photo missing. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos lo siguiente. Nosotros tenemos texturas de algunos de los cuadros. Entonces venimos y decimos Chelsea, la tenemos, Arsenal la tenemos, pero de repente juega el City, y bueno, acá no conseguimos las texturas del City, y aparecen todas texturas como missing photo, y si tenemos otro equipo que no tenemos la textura, nos pueden aparecer, o sea, no perdemos de tener la imagen, pero no ocasionamos un error en pantalla
poniendo una imagen, una especie de foto missing de imagen. Y para los que sí la tenemos, simplemente es hacer clic y clic, y ya nos cambia. Y una vez que tenemos players, podemos darle play y vemos a todos los jugadores y podemos darle salida individual, podemos darle, o podríamos ir de nuevo con play y tenemos un all out para irnos completamente de transmisión.